Arratsaldeon, danoi, eskerrik asko etortzearren. Gaur, egiz esan gogo asko hauken hau itzaldizia edo aurkezpen hau antolatzeko. Eta bizkate nahi gendun, ekitaldi hau antolatu, 75 urte hurren barruen, horten hainbat ekitaldi antolatu duguz, eta horietako bat da hau betz da. Nakuizu moduen datorren hastien beteko die, 75 urte, frentien 6 zazpiloetin geldik egon da gero, abantzie jovena ez da. Aurreko hastien Durangoko bombardeoan urte hurrena, 25 Markin eta Etxebarretxik eta Markin eta abantzie jovena, Munitxibarko bombardeue behar ezin zen, Gernikako bezperan, eta, agota zazpizen, baina, Gernika ez da. Iñaki Egaña, zautu zuen gehizenok edo danok, historialari da, nipentzetot Euskal Herri zen, Gerra Zibilan eta historian inguruko ikertzaile eta referente nagusi bat dela, edo nagusi zena dela. Ez dakit, hori momentu, Euskal Memoria Fundazioko lehendakari edo presidente moduen dator. Liburu hau orkestera, edo, nire inguruen berbaitzera, frankismoa Euskal Herrian, argitaratu da behar. Nire eskuman dauena, Marcelo Usabiaga, lehenengo Iñaki egingo da orkestpena, eta gero Marcelo Ontxandi izango da. Alegin duga, bera egoel ez ezagun nahu da, baina nik uste dira gure artien bezagun edala. Ordizi jaixoren izetez, Baionan urte batzuk lehenengo urtik inzitzun, eta gero ja Irunen bizkate hasi izan edo, eta Irunen iman bizitzien. Marcelok esan, 1916 jaixo zan. Guk konbidatu gu Marcelo pentsetu guleko benetan interesanti dela eta entzuten denbora bat hartu bihule honako pertsonen, historixoi eta bizimoduai. 17 urtaz afilio zan Juventud Komunistan, eta, hor, egon da bizitza zuen burrukatzen. Gerra aurretik ja zautuan kartzelie, gerra ondoren bebai, ustot bi edo irubider kartzelan egondako dela, gerra osuen burrukan eindeku ez da, eta tartien Markinen egon da, urberuan, eta berak ez da aki seguru, baina pentsaten da, Kalamoa ingurure edo jote ziela berak kontuko dugu, larrei konteta. Baina, Rosa Luxemburgokin ez da, Markinen eta Etxebarrien eta entzune da, izagune da, eta, berak kontuko eskuz historia. Bigarren Gerra Mundialean, hori buruz segurazko Marcelo baino gehiago ezingo du, eta ni baino gehiago. Jesus Urkola, garai horretan ikertzeko daukagun historiadorek daukagun tresna onenetariko onena ez bada, ez? Jaurlaritzak erbestean egunero notatxo bat edo aldizkari mota bat argitaratzen zuen, bertan aipatzen zituzten atxiloketak eta Oficina de Prensa de Euskadi delako deitzen zioten horri, eta Jesus Urkola zan gari horretan horko burua. Aipatu dudana, azkarien godetzen, eta normalean hitzaldia prestatuta dakat ordu eta erdiako, beraz, ordu erdi batean egin behar dedana, horren beste Marcelo, eta gero esan diraten arabera, proteoaren ordu bat da. Nik uste dut historiari dagokion askotan, eta hau da, bertatutakoa, pazientziarekin eta nik uste dut grinarekin azkenean azalatzen ditugu dauden gauza guztiak. Historia azken finean da interpretazioa, baina ondo interpretatzeko mai gainean izan behar ditugu elementu guztiak. Lehenko gunean esate baterako, atletikek galdu egin zuen Lisboan, baina batzuek izango dute ondo jolastu zuen atletikek, beste batzuek ordea izango dute gaizki jolastu, edo hor interpretazioak dira, baina data objetikoak egon daudela. Hiru aldiz jaurtik zutela, ez dakit jokuskanpoko ez dakitzen jokaldiak egon ziren, eta historiadorek egin behar duguna da, hain zuzen ere
eta azkenean gera notarioak, besterik ez, soziumeak ez, menetako protagonista beste batzuk dira. Marcelo Usabiaga, hor da gora, 56 urte aurten ingo dituna, makien burua, Jose Agirre Lazkaoko Beneditarren artxibategiaren burua, nik usten dut, lehen operena urkolaren aipatu dut, baina nik usten dut gaur egun artxibo horri gabe ez genuke zer egingo. Edo egingo genituzken lanak asko zaburagoak izango liratek zelak, ez? Rosa Larrañaga, Jesus Larrañagaren komunistaren alaba, Rosa Larrañaga esan behar nuen, baina bere izen osoa da Rosa Luxemburgo Larrañaga. Errusian hasitakoa, Txomi Letamendi, zuetako bat baino gehiago ezagutuko du, aitak Venezuelatik gerra egin zuen, jeltzaileen bataioi batean, Venezuela bestera funtzan, 50ean Venezuelatik etorri zala, alderdiak agindua, eta bertan dokumentala egin zuen, horri buruz, baina bigarren handia, Espainiako bigarren handia, zornotzen zegoen ondoa egin. Eta gero presoak sakabanatu egin zituzten, gaur egun bezala. Zeran, Santoñako eroseta talde duzo, baina baita Santa Maria da, eta bat. Kartzela Euskaldunentzako espetxe handiena, gehien hartu zituen espetxea Burgosekoa izan zen, 2000 inguru, 47an behinekan 2000 Euskaldun, gorde zituen Burgoseko espetxea, bat edu kaja laboraleko egutegi bat, baina ez da horrela. Santoñako eta Bilboko erorketa eta gero egindako argazkia, handikan urtebete batera, Euskaldun herri nagusia, hau da, hau ez dago ikastoletan hitzaldi bera ematen dudanean, aurrek edo gaztetxoek galdetzen diatez, baina argazki hau esterminiozko eremuntan hartutako Poloniako edo Alemaniak ez hau da, Burgoseko espetxean, beste argazkitik honea, urte bakarra. Regimenaren eta hau da azken kapitulua, regimenaren eta posizioaren moldaketa, eguna, Joseba Elosegui, Espainiako munduko txapelketetan zura eman zion bere buruari, Frankoren aurrean, bandazetako ezaguna, komisiones oberatzen zorrera, etaren zorrera, Manzanasen diketa, Burgoseko prozesua, eta karreraren atentatua. Voy a hacer un procedimiento que es un poco, como diría, de avión, de todo el avión. Cuento las resumidas cuentas de mi vida, pero sin entrar en detalles, en general. Y luego, si queréis preguntar, y si da tiempo, si no, otra cosa. He nacido y tengo 95 años. Nací de viaje. He estado preso 1, 2, 3, 4, 5 veces. Juzgado 3 veces. En 2 juzgados militares y un juzgado civil. Una vez por quitar los periódicos falangistas al vendedor falangista de Irún y darle fuego a los periódicos. La otra vez por haber pasado dinero a asturianos que venían escapados de la lucha del Tobre de Asturias y yo en Irún era el encargado de pasarlos a Francia. Bueno, para ayudarles a pasar a Francia. Otra vez en una reunión clandestina con la Juventud Socialista y la Juventud Comunista. Nos cogió la policía y preso. Y la otra vez me fugué la otra vez de la guerra, acusado de haber matado en Irún a los 13 fusilados, haber matado yo y haber incendiado el pueblo. Me salvé por, ya contaré si queréis. Y la otra vez me fugué de la prisión de Roma, aquí en la carretera trabajando como preso, cumpliendo la condena de 30 años y tuvimos que fugarnos. Porque nos enteramos que el cemento que había en la fábrica iba a los alemanes. Y entonces dijimos, vamos a sabotear y que no haya cemento.
y nos cogieron, y antes de cogernos nos escapamos 4. Llegamos a Francia y me encargan otra vez de pasar maquis a España. Y me dedico a pasar en 5 o 6 viajes, y uno de los viajes nos coge en el Benito Montanas de Irún, que me conocía, de Irún. Te puedes imaginar el miedo, bueno, miedo no, pasé por a tonelada, pero además el momento, uno de los momentos críticos de mi vida ha sido en esa caída, porque yo no sabía que de uno había 2 comisarías, y había uno en la calle de la Borna y otro en la Medina de Francia, que no la sabía yo. Me tienen en San Sebastián, me traen a Irún, me cogen, en realidad, pues, creemos que por una confidencia. El caso es que me sacan a las 3 de la mañana con 2 policías atados con las espaldas con esposas por todo el paseo del Colón Zairún, el paseo de Colón. Yo de los 2 me llevarán. De momento no pienso mal, pero cuando llego a la Avenida de Francia, me tuercen hacia Francia. Y dije, esto me llevan a fusilar, me llevan a Playande, donde está el campo de aviación. Que allí tenía fama de ser un sitio de pescar. Y pasé un miedo atroz, es decir, miedo pánico, porque pensaba que me iban a fusilar y no podía escaparme, pues estaba atado de peso, con las manos. Total, que me sumo y me metí también en una celda, afortunadamente. Y me metí en una celda que era la segunda comisaría que había en Irún. Otro momento crítico, cuento esto porque para resumir un poco, si no da tiempo. Otro momento crítico terrible ha sido llevándome, porque como me fui, yo recorrí todas las prisiones de España, conozco 16 prisiones. Pues conozco San Sebastián, Bilbao, Oviedo, Ventadaños, Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, San Miguel de los Reyes, Alcázar de San Juan, Córdoba, Sevilla y Cádiz. Yo antes sí conozco prisiones, todos ellos. Y claro, en el momento que te cogen en la guerra, te acusan de todo lo grave. Y también me acusan, como digo, de haber fusilado y de haber incendiado el pueblo. Y afortunadamente, yo se lo he contado aquí a mi amigo, afortunadamente, la monja que tuvo una carrera ciclista, corría en bicicleta, y tuvo una caída, me curó una monja. La monja me curó y se portó estupendamente. Y en final de la guerra, el juez me decía que había fusilado yo y que había incendiado el pueblo. Pues yo estaba herido un tiro en el tobillo de la guerra, el 16 de julio, en Irún. Pero no me acordaba del asunto de la monja, hasta que un día me recordé, le dije, escriba usted a la monja, y escribió a la monja al juez, y la monja contestó que efectivamente Marcelo Usabiaga Jauregui estaba herido de una bala en el tobillo y que fue evacuado de la Cruz Roja de Irún a Fuenterrabía en camilla. Y eso me salvó. Bueno, vuelvo a contar momentos críticos. Estaba en una celda condenada a muerte, porque me pidieron por la guerra, me pidieron pena de muerte. Me echaron 30 años. Y al que pedían pena de muerte, hasta que vendía la sentencia, llevaba una celda. No os podéis imaginar lo terrible que es una celda de condenados a muerte. Estaban en 16, 17, 14, 15 presos, todos condenados a muerte. Y 3 días a la semana, lo que se llamaba saca, que era sacar a los presos, a unos 40 o 50 al día, llevarlos a la capilla, pasar toda la noche en capilla. Toda la noche en capilla y a las 6 de la mañana en camiones a Paterna a fusilarles. Y eso lo he vivido un mes entero. Y ¿sabéis lo que hacíamos a uno que le llamaban una condenada a muerte? Teníamos preparado 10 pitillos, porque había 2 maneras de hacer frente. El que era fuerte y se aguantaba, y el que era cobarde, cobarde no en el mal sentido, sino que no tenía fuerza moral para hacer frente a la pena de muerte, y se desplomaba. Empezaba a hablar de su familia, de su mujer, de sus hijos, ay, que me muero, que me mata. Y para ayudarles a pasar este trágico momento, le damos 10 pitillos. Regalamos por los demás compañeros de la... Fijaros lo que era la despedida a uno que le van a fusilar. Y eso lo pasaba durante un mes, 3 días a la semana. Son 12 sacas más o menos. Le juntaban con las mujeres que venían de la prisión de mujeres en la capilla y pasaban toda la noche con 6 curas, 5 o 6 curas. Tratándolo de convencer, de confesar, de comulgar y toda esa historia. Y a la mañana siguiente cambié a Paterna y me contaban
he sido amigo, luego un íntimo amigo, que hijo de un militar de Melilla, que se pasó de Melilla, de la zona fascista a la zona republicana, fue sobre toda la guerra de un camión, no hizo nada en la guerra para que conduciera un camión, y le condenaron a muerte. Le sacaron de la celda con el nombre a pasar la capilla en la noche como se cura. Pasó toda la noche en capilla con los 40 o 50 para fusilarle. Vinieron las mujeres de la prisión de mujeres a juntarse aquí en la capilla y ya a las 5 de la mañana salió este amigo mío con toda la expedición a Paterna y cuando llevaban fusilados 30 o 40, él no sabe cuántos, había un montón ahí de gente, podéis imaginar cómo. Llegó un motorista con el indulto, que su padre era militar y le había conseguido el indulto, pero afortunadamente con tiempo. Si te has media hora más, está fusilado. Y ese me contaba sus reacciones en la noche de la capilla, que fue terrible. Yo no lo he vivido, no puedo contarlo, pero os podéis imaginar. Perdió el habla, o sea, se quedó tartamudo. Este chico, que yo lo he sido amigo de él, el petal de San Miguel de los Reyes, él conmutado, y yo también he sido amigo de él, no hablaba el español, el castellano bien, tartamudeaba, y el pelo se le comió completamente en blanco. Cuento esto porque en realidad quiero resumir un poco las cosas.